Bueno, entonces les vengo diciendo, este curso se llama Claves para entender la historia de Israel. Muy importante este curso, Claves para entenderla, porque no vamos a contar toda la historia de Israel. Es muy densa, es muy larga y estamos hablando de muchos años atrás. Pero sí es muy importante que tengamos unas claves básicas con las cuales ustedes, incluso yo, porque yo también acá estoy aprendiendo con ustedes, podamos tener unas herramientas importantes, unas herramientas básicas a través de las cuales entender qué es el mundo de Israel, cuál fue el proceso histórico por el que pasó, eso cómo forma la religión judaica y posteriormente eso cómo influye en la religión propiamente cristiana. Listo. Eso cómo influye en el cristianismo. Recuerden que el cristianismo sale del judaísmo. Jesús fue un judío hasta los últimos días de su vida terrenal. Así que somos herederos del judaísmo. Listo, y posteriormente nos volvemos cristianos y empezamos a tener unos códigos propios, pero, pero de hecho todavía conservamos muchas cosas del judaísmo. Entonces, por eso, ¿por qué es importante entender la historia de Israel? Porque nos va a ayudar a entender la Biblia en bloque, que eso es muy importante. Una cosa es entender el Evangelio de Lucas, una cosa es entender el libro del Génesis, otra cosa es a través de la historia de Israel entender gran parte de los libros que trae la Biblia. Imagínense lo importante que es. De hecho, historia de Israel es una asignatura para todo aquel que estudie Biblia. Toda persona que estudie Biblia debe de pasar por el curso Historia de Israel. Es de vital importancia, es de vital importancia. Entonces, por eso les digo pues que este curso es verdaderamente importante. Y advierto que durante este curso vamos a desmitificar algunas cosas que creemos de la fe, de la Biblia. De pronto nos pueden impactar un poco. Y habrá otras que nos van a impactar, no a decir ni positiva ni negativamente, o sea, vamos a decir como que esto era así, pero en otras cosas que vamos a estudiar nos va a encantar, vamos a decir como que fascinante, nunca me lo imaginé de esta manera. Listo. Entonces, como que quiero pues como ya, desde ya, como contarles esto y que ustedes lo tengan como presente para que sepamos bueno, que esto va a ser parte de este curso. Cuando les digo que vamos a mirar claves para entender, la historia de Israel, es porque realmente yo voy a intentar durante este curso no contarles detalle a detalle la historia, sino algunos elementos que nos pueden ayudar bastante para poderlo lograr. Listo. Entonces, bueno, eso por ese lado también. Vamos a empezar. Son varias claves. Yo les traigo 6 claves para entender la historia de Israel. Vamos con la clave número 1. Vamos con la clave número 1. Y esa clave es la formación de la identidad cultural y religiosa y social de Israel. ¿Cómo se formó Israel en su identidad, en su cultura, en su religiosidad? ¿Cómo es que Israel, digamos así, logra tener su código de creencias? Y todo esto lo va a tener a través de la influencia de otros pueblos. Israel, digamos así, y los judíos no se inventaron una fe netamente ellos. Ellos no fue que se les ocurrió de un día para otro determinadas ideas y a partir de eso fue que dijeron como que, es que esto es de esta forma, esto es de esta otra. No. Lo que hizo el pueblo de Israel fue tomar diferentes tradiciones, diferentes aspectos, diferentes conocimientos, diferentes culturas y apropiarse de ellas
desde su Dios y fue desarrollando un concepto de Dios a lo largo de su historia. No es que Dios les haya revelado todo en un día, ni es que haya existido una persona muy inteligente que de la noche a la mañana haya entendido absolutamente todo. No, antes de que existiera el pueblo de Israel, existían muchas personas, muchas civilizaciones, otros pueblos. El pueblo de Israel no es el pueblo más pequeño, no. El pueblo de Israel es apenas uno de muchos pueblos del Antiguo Oriente. Y en el Antiguo Oriente existieron otras civilizaciones. Y por eso Israel, para construir su fe, su política, su sociedad, es un collage de otros pueblos. ¿De qué pueblos? De la civilización sumeria. La civilización sumeria es una de las civilizaciones más antiguas, según datan los historiadores, los arqueólogos. No se conoce hasta el momento una civilización más antigua que la civilización sumeria. ¿Cómo así que la civilización sumeria? Pues sí, un grupo de personas organizado que logró grandes avances tecnológicos, grandes avances en construcción, grandes avances en sociedad, en estructura del pueblo, en jerarquizar, en crear un código de creencias, en crear un código de comportamientos. Todo eso conforma una civilización. Santi, o sea que antes me perdonan que sea tan básico con mis explicaciones. Algunos dirán, Santi, entonces antes no existió ninguna persona. Sí, antes existían personas, pero eran personas que no pertenecían a una civilización como tal. Personas que a nivel evolutivo podían vivir en cuevas, podían vivir en chozas, pero que no tenían una estructura como decir, ay, es que tenemos un gobernante, es que tenemos unos derechos civiles, es que construimos una casa, un edificio, un centro comercial, un templo. No, hablamos de una civilización que cuando es una sociedad totalmente organizada. Y sociedades organizadas, la primera sociedad organizada que se conoce en la historia de la humanidad, repito, es la civilización sumeria, de las más antiguas. Los sumerios, posiblemente ahorita les pongo un video, porque esa es otra cosa que no les he dicho, voy a ponerles, vamos a leer bastante en este curso, lecturas dentro del curso, lecturas fuera del curso, aparte de las lecturas dentro y fuera del curso, unos videos y unos materiales para que se nos haga más amable el curso. Entonces, importante pues esto que lo tengamos en cuenta, que ahorita más adelantico les pongo algunos videos y cosas. Después de la civilización sumeria, que dice tabla del Gilgamesh, eso se los explico ahora. Seguimos con la segunda, que es la civilización de los acadios. Los acadios también son una civilización posterior a los sumerios, fueron una civilización muy importante que aportó demasiado desarrollo tecnológico. Cuando hablo de tecnológico, repito, en construcción, en la medicina, en la escritura, en la poesía, en las artes, en la moda, incluso la manera de vestir, teñir telas, todo eso. Ya luego hablamos de la civilización babilónica. La civilización babilónica, diría yo, de las más famosas civilizaciones, aparte porque muchos se apropiaron de las cosas babilónicas. Los babilonios sumaron toda la experiencia de los sumerios y de los acadios y hicieron un gran imperio babilónico. De ahí sale el código Hammurabi, que es un código de leyes muy famoso, el primero que se conoce a lo largo de la historia, la escritura cuneiforme que fue heredada de los sumerios, que fue el primer modelo de escritura no jeroglífica, o sea, no a través de dibujos o de pinturas, sino a través de patrones. Y bueno, y unos relatos y unas cosas que más adelante les voy a contar con detalle. Y la cuarta civilización es la civilización egipcia. Los israelitas bebieron de la civilización egipcia. Los israelitas bebieron de los egipcios muchísimo, muchísimo.
¿Por qué? Porque todo esto que les estoy contando es una zona muy cercana. Ahora les voy a mostrar un mapa. Todo esto, los sumerios, los acadios, los babilonios y los egipcios quedan bajo una misma zona, que es el Medio Oriente, y el Oriente Norte y el Oriente Sur. Y toda esa parte de Oriente, allí habitaban todas estas civilizaciones. Entonces de los egipcios también bebieron mucho los israelitas, empezando porque, si se acuerdan, Moisés, según los relatos bíblicos, tuvo contacto con Egipto. Luego José, según los relatos bíblicos, trabajó con el faraón. Luego todos los hermanos de José se fueron a vivir a Egipto por la carestía de alimentos que tenían. Entonces, cada vez que los pueblos, el pueblo israelita tenía contacto con alguno de estos pueblos, se les pegaba algo. Eso es como nosotros, que hay cosas que llamamos como en inglés. ¿Como cuáles? Un closet. Yo creo que acá todos le decimos closet al closet. No tenemos otra manera de decirle al closet. Un guardarropa, pues de pronto el guardarropa, pero ¿quién dice, ay, el guardarropa? Bueno, el armario, muy bien, me gusta esto que Lucía de Argentina. El armario, sí, el armario, muy bien. Pero digamos que en muchos países latinoamericanos es un closet más que un guardarropa. O el armario sería la palabra pues más castellana. Pero generalmente nosotros somos el closet, el closet, el closet. Eso del closet es un lenguaje extranjero que nosotros lo adoptamos. ¿Quién sabe por qué alguien que vino acá trajo los closets en la primera instancia? Entonces ya nosotros quedamos con los closets, que de hecho algunos no le dicen closets cuando son varios, sino clóseres. Los clóseres, que no está bien dicho porque los closets en plural en inglés, pero miren cómo se va combinando todo, se va fusionando en la cultura. Lo mismo pasó para los israelitas. Ellos quedaron fusionados con cosas de la cultura sumeria, acadia, babilonia, egipcia, entre otras. Pero acá les estoy hablando de las principales, entre otras. Entonces, de los egipcios, ¿ellos con qué quedaron? Ellos quedaron con la idea de la resurrección, con la idea del juicio final, con la idea de una vida después de la muerte. Con eso quedaron ellos. Con, bueno, con algo parecido a las obras de misericordia o a los 10 mandamientos. Eso no fue un invento de Moisés, eso viene desde tiempo atrás, desde los egipcios, y tiene cosas muy paralelas, muy parecidas. Y recuerden que estas civilizaciones son predecesoras de los israelitas, no son posteriores, son predecesoras. O sea que antes de que existiera el mundo de Israel ya existía todo esto. Existían relatos de la creación, existían dioses, existían relatos de resurrección, del juicio final, existían estilos de escritura, existían mitos que luego los israelitas van a adoptar como propios. Listo. Entonces es muy importante que tengamos esto presente, porque el pueblo de Israel no fue que se craneó y que fue demasiado creativo y todo lo que conocemos como los israelitas fue invento de ellos. No, ellos heredaron, asumieron y adoptaron para su propia cultura y religión elementos de otras culturas y de otros códigos de creencias religiosas. Listo. Primero, que nos quede esto pues como muy claro, y si entendemos esto, pues vamos a entender otras cosas bien importantes. Bueno, vamos a pasar entonces al mapa. Y el mapa va a ser muy importante verlo, porque con el mapa nosotros nos vamos a dar cuenta de el territorio, cómo quedaba de cerca, listo. Entonces, perdón, por acá todavía hay algunos de ustedes preguntándome por lo del curso, acá les estoy respondiendo. Bueno, entonces, importantísimo, y miro que ya hay personitas acá conectadas a YouTube, hay 24, listo, muy bien.
Bueno, entonces lo que les estaba contando es que en este mapa podemos mirar la cercanía de estos lugares a el pueblo de Israel. Entonces yo quiero que miremos lo siguiente. Yo quiero que observen que en la parte donde dice Mesopotamia, ven que hay dos grandes letreros, Asiria y Babilonia, ¿cierto? Asiria y Babilonia. Ahí dice Mesopotamia, con unas letricas grandes también. Mesopotamia es una de las tierras más ricas y donde han existido mayor número de civilizaciones. Por ahí por Mesopotamia es que existieron los asirios, los babilonios, los acadios, los caldeos, mejor dicho, un viaje de gente, un mundo de personas que vivieron allí en esa misma Mesopotamia. Y este es uno de los lugares que yo les digo, o sea, la parte norte, esa es la parte norte de Oriente. La parte mediana del Oriente es lo que ustedes ven que dice Arabia, y que por esa linecita de Arabia se llega a Jerusalén. Miren que ahí está Jerusalén. Miren que donde dice Jerusalén, que está en letra mucho más pequeñita, queda en el Medio Oriente, eso es Medio Oriente. Y la parte baja o la parte sur es donde dice Egipto. ¿Listo? Muy importante que miren esto. Egipto queda en el sur o en la parte baja. Mesopotamia, Babilonia queda en la parte norte. Y en la parte media queda Jerusalén. Y es muy importante tener este mapa mental en la cabecita, porque si lo tenemos presente, nos vamos a dar cuenta por qué el pueblo judío y el judaísmo bebió de diferentes culturas. Porque tanto para abajo quedaban un gran imperio como para arriba quedaba un gran imperio. O sea, para arriba y para abajo quedaban grandísimos imperios. Entonces esto lo que nos quiere decir o de lo que nos data justamente es que gracias a estar rodeados de civilizaciones tan grandes, con tanto desarrollo, fue así que el pueblo israelita bebió de todas estas culturas. Listo. Entonces, repito, nosotros no sé si ustedes creen, yo les voy a decir, les voy a hablar por mí, yo era los que creían que el pueblo de Israel nació una vez, o sea, como que nació una vez y fue solo esa vez y así se quedó y como que era el único pueblo, que no existieron más pueblos antes. O sea, yo juraba que no había existido nada antes del pueblo judío. Pero al conocer esto, pues hace unos años, claro, me di cuenta que uno cree que es el pueblo judío porque es de lo que conoce más dice Jorgito Jauregui, yo también. Y es natural, por eso les cuento mi experiencia para los que piensan así, para los que no, pues me encanta que hayan podido aclarar por diferentes maneras que antes del judaísmo existían muchas cosas. Pero ya sabemos que antes del judaísmo existieron muchas cosas, como los egipcios, los babilonios y muchos otros imperios, culturas. Entonces, los judíos bebieron de ellos. Listo. Muy importante que tengamos eso en cuenta, que entiendas cuál es Oriente Sur, Oriente Norte y Oriente Medio. Oriente Alto, Bajo y Medio. Y que en el medio es donde está ubicado Jerusalén, es donde se concentra todo el desarrollo del judaísmo, posteriormente el cristianismo, pero antes de que suceda el cristianismo y mientras el pueblo judío no era nada, ellos fueron bebiendo de estas culturas. Ahorita vamos a mirar entonces un poco las culturas. Mucha atención con esto porque esto es clave en este estudio. Esto es clave, 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 clave. Podemos hablar de 6 culturas. Podemos hablar de 6 importantísimos que nos van a llevar a conocer mejor el pensamiento y los códigos de creencias que tiene el judaísmo y por ende nosotros. Ustedes dirán, no, es que yo creo en Cristo Jesús y Cristo Jesús es mi todo. Y está muy bien, es nuestro todo, estamos enamorados de Jesús. Pero, es muy importante que entendamos que
todo lo que creemos de Cristo Jesús, Jesús lo heredó de los judíos y los judíos lo heredaron de estas 6 civilizaciones que aparecen acá en esta foto, en esta diapositiva. Y entonces por ahí Luz Alba nos dice que no pensó que heredáramos tanto de los egipcios. Yo tampoco, les confieso, yo tampoco. Hasta hace unos años fue que me vine a enterar, aunque siempre admiré demasiado la cultura egipcia, pero jamás pensé que tuviera tanta influencia en los judíos y posteriormente en los cristianos. La arqueología valida la existencia de pueblos antes de los judíos. La arqueología valida la existencia de pueblos antes de los judíos, dice Farnelli. Sí, claro. Es una afirmación, sí, total. Así es, la validan. De hecho, por eso es que se han dado cuenta de todo esto, por hallazgos arqueológicos. Entonces, miren, acá vamos a encontrar 6 imperios, vamos a encontrar 6 imperios o 6 civilizaciones importantes. La primera que están viendo, la primera en la parte de arriba, son la escritura cuneiforme. Esa es una tabla de escritura cuneiforme. ¿Sí la ven? La que es como color tierra, color amarillito, que tiene como puras rayitas raritas. Esos son las letras cuneiformes, la escritura cuneiforme. Ese fue el primer sistema de escritura desarrollado en la historia de la humanidad, sin contar los jeroglíficos, y antes de los jeroglíficos, las pinturas en cuevas de los primates y de los Homo sapiens, que pintaban en las cuevas de su vida cotidiana, que hoy llamamos el arte rupestre. Después del arte rupestre y de los jeroglíficos egipcios, surgió en Sumeria esto posteriormente, que se llama la escritura cuneiforme, tiene puros códigos de rayitas y de cuadritos que van sumando letras y quieren decir algo. Esa primera tabla entonces significa a los sumerios, ¿listo? Importante que sepan esto. Esta primera tabla simboliza a los sumerios. Y los sumerios, como ya les dije, desarrollaron mitologías de dioses. Ellos tenían varios dioses, no tenían un solo dios. En sus creencias, digamos así, estaba el dios de los alimentos, el dios del sol. Los dioses representaban como lo que les proveía al ser humano vida. Entonces, ¿qué le provee al ser humano vida? La alimentación. ¿Qué más le provee al ser humano vida? El agua. ¿Qué más le provee al ser humano vida? El sol, porque sin sol entonces no hay luz, sin luz entonces no hay fotosíntesis, sin fotosíntesis no hay cultivos, el dios de las lluvias, sin lluvias en zonas tan desérticas que más adelante vamos a hablar del territorio, entonces no hay manera de que sea una tierra fértil, etcétera. Aparte de eso, los sumerios estaban organizados como por una especie de gobierno, había una especie de gobernante, ellos eran como una sociedad, por eso es una civilización. Bueno, y de Sumeria resulta que hay un mito. ¿Ya la pueden ver? Sí. Buenos días a todos los que están conectados esta mañana y los que van a ver luego esta transmisión. En el vídeo de hoy vamos a conversar acerca de la primera civilización que se puede llamar civilización en la historia de la humanidad. Estoy haciendo referencia a Sumeria, los sumerios como se les llama. Aquí ha habido, por supuesto, hay diferentes análisis. Algunas personas piensan que Egipto, por ejemplo, es la civilización más antigua o hablan al respecto, pero en realidad históricamente hablando, Sumeria es lo que se puede llamar en sí la primera civilización, la cuna de la civilización en lo que más tarde se llamaría la región de Mesopotamia, lo que hoy día es la zona de Irak y también que abarca otros territorios. Y cuando hablamos de civilización, históricamente hablando, hay diferentes factores que se deben tomar en cuenta para poder determinar qué es una civilización
y qué cultura, qué pueblo se puede llamar en este caso, ejemplo de Sumeria, ¿no? ¿Por qué los historiadores afirman de que es la cuna de la civilización? Aquí hay diferentes criterios que van variando, pero primeramente, criterios que se establecen para determinar que en este caso es una civilización el comienzo, tenemos la presencia de agricultura y vemos que los récords muestran, ¿no?, que hubo un desarrollo de la agricultura. Otro criterio para determinar, en este caso, qué es una civilización, ¿no? Lo mismo se aplica también, por ejemplo, a los mayas, a los egipcios, etcétera, etcétera. Mostrando en este caso estados centralizados. Había centros urbanos, o sea, ciudades, encontramos una administración central del gobierno, una economía también centralizada, encontramos también administración de recursos, etcétera. También encontramos, en este caso, clases sociales complejas. ¿Qué quiere decir esto? Que encontramos clases sociales, encontramos una religión organizada, templos, sacerdotes, encontramos también personas especializadas en diferentes trabajos. Tenemos también, en este caso, el comercio y la producción de artículos de lujo, importación, tecnología, etcétera, etcétera. Otro criterio para determinar qué es una civilización o cómo se determina lo que se llama una civilización es la aparición de la escritura. Cuando tenemos una cultura, un pueblo donde hay escritura, algo muy importante. Y número 6 es la aparición de monumentos, estatuas, templos, etcétera, etcétera. Y en este sentido podemos hablar, cuando hablamos de los sumerios, hay que remontarnos muchísimo tiempo atrás, porque los sumerios, la civilización sumeria, 3.000, 4.000 años lo menos antes del profeta Abraham, y ya tenemos evidencia y récords realmente muy, pero muy interesantes que les van a despertar la curiosidad, quizás a los que en algún momento han leído la Biblia o han leído algún texto sagrado, y pueden ir trazando evidencia de dónde vienen las ideas, las costumbres o las enseñanzas que luego se van a transmitir al pueblo hebreo y de ahí pues el resto de las demás religiones. Y lo interesante de esto es que cuando hablamos de la región, ¿no?, de Mesopotamia, donde floreció aproximadamente esta civilización de los sumerios, ubicada entre los grandes ríos Tigris y el Éufrates, y tenemos que irnos mucho tiempo atrás. Vamos hasta lo que se llama el Neolítico, aproximadamente 9.000, 3.000 antes de nuestra era. Tenemos también que cuando hablamos de la civilización de los sumerios hay que dividirlo en 3 periodos muy importantes, porque en realidad no era un solo gobierno, una sola estructura, sino que eran diferentes pequeños ciudades, podríamos llamarle parecido a lo que luego serían las ciudades de estados, pequeñas ciudades que estaban gobernadas por diferentes reyes, individuos, pero que todos ellos se veían a sí mismos como parte de una misma cultura, con casi la religión similar todo. El lenguaje varía un poquito, pero es similar. Algo parecido con lo que pasó luego con los griegos. Y por eso es que se llama de la civilización, hablando de referencia a todos estos tipos de asentamientos que habían en toda esta región. Aquí hay 3 periodos muy importantes. El primero es el periodo que se llama Obeid, que ocurrió hace 5.500 al 4.000 antes de nuestra era aproximadamente. El periodo de Uruk, una ciudad muy importante, al 4.000 al 3.000 antes de nuestra era. Y luego vamos a tener también un periodo de las dinastías primeras, donde van a comenzar a aparecer los reyes, etc. Y en este sentido hay algo muy importante que aclarar, y es que en cada una de estas etapas van apareciendo diferentes desarrollos. Se va desarrollando poco a poco la civilización humana y van apareciendo sistemas. Y cuando hablamos aquí de sistemas, por ejemplo, de escritura, estamos hablando de todo el mundo. No hay evidencia más antigua que los sumerios donde se muestra en este caso la aparición de escritura, etcétera, primero que cualquier otro pueblo que haya aparecido. Aquí no había más nadie, ni egipcio, bueno, los egipcios un poquito luego van a ir apareciendo en periodos posteriores, pero primero que nadie estaban los sumerios, primero, y ya mencioné que ni siquiera Abraham pensaba ni siquiera ni nacer. En este sentido, hay que mencionar que el comienzo de la historia humana hubieron, por supuesto, el desarrollo de la agricultura en lo que se llama la región del creciente fértil, que abarca la zona del Levante, lo que hoy día también es Israel, Palestina, Siria, Mesopotamia, etc.
toda esta zona que va por toda esta región, fue donde se va a desarrollar en este caso la agricultura, la producción de alimentos a nivel mundial, de todo el mundo. Esto lo expliqué ya en una clase explicando un tema de antropología. Y vamos a tener de que en el periodo de Uruk van a aparecer en este caso ya las clases importantes, porque las personas se van a sentar en ciudades y van a comenzar a los sistemas de administración, etcétera, etcétera. La clase más importante en esta época eran los sacerdotes. Y los sacerdotes, por supuesto, con sus templos que estaban en control de todo. La religión, como siempre, juega un papel muy importante y tenía control sobre las personas, sobre las creencias, etcétera. Los sumerios creían en muchísimos dioses, tenían muchos dioses, dioses masculinos, dioses femeninos, como por ejemplo el dios Anu o Natun, Inanna, etcétera, etcétera. Y en este sentido, cada ciudad sumeria tenía su dios protector, como por ejemplo los cristianos tienen ciudades de que San no sé quién es el protector de tal ciudad, o la Virgen es la protectora de tal ciudad, un ejemplo, ¿no? Así eran los sumerios en la antigüedad. Cada ciudad tenía un dios patrón o protector de esa ciudad. Según las creencias de ellos, los dioses debían ser temidos y admirados. Los sumerios afirmaban de que los dioses habían creado al ser humano para que el ser humano trabajase para ellos. Qué interesante este detalle. Y los dioses, según los sumerios, se ponían bravos de manera rápida, ¿no? Así que uno tenía que tener cuidado de no ofender a los dioses, porque se dependía totalmente de ellos. Porque se depende de Dios, supuestamente según los sumerios, para todo, para prosperidad, y si no te va bien con ellos, pues te cae un desastre, un castigo, etcétera, etcétera. También ya mencioné que los dioses te podían castigar. Si tú no hacías lo que es correcto, sabes que te podía venir un castigo de los dioses. Por tanto, había que mantener a los dioses contentos. ¿Cómo se mantenían los dioses contentos? Yendo a los templos a hacer sacrificios. Todos los días hacían un sacrificio para los dioses. Y de esa manera, pues, se mantenían los dioses tranquilos y te daban prosperidad y cosas buenas. No sé si esto les suena a ustedes familiar con lo que va a pasar luego con toda la historia, las diferentes culturas y religiones, que van luego a tener igual templos, sacrificios diarios, es la manera de mantener a los dioses contentos, porque si no te va a castigar, se pone bravo fácil, etcétera, etcétera. Y esto otra vez estamos hablando de que esto hace muchísimo tiempo, antes de que ni siquiera pensase en ninguna otra de las grandes religiones aparecer. También ya mencioné de que la religión era muy organizada, con una estructura social de los sacerdotes al mando aquí, y ellos decían, los sumerios afirmaban de que si cosas malas te pasaban a ti, era por culpa de tus pecados. Decían los sumerios que era porque tú habías pecado, que habías hecho algo malo, y por tanto los dioses te estaban castigando. Si cosas buenas te pasaban en tu vida, decían los sumerios de que era de que tú eras una persona piadosa, una persona religiosa, muy cercana de Dios, y Dios te estaba bendiciendo, afirmaban los sumerios. No sé si también les suena parecido ese concepto en tiempos modernos. Igual todo el mundo dice lo mismo. También había una jerarquía en los templos, con un sacerdote superior y los demás sacerdotes que estaban todos muy organizados y que llevaban, por supuesto, en control y organización de todo este tipo de prácticas religiosas en los templos. También vamos a tener que este periodo de Uruk, donde va a desarrollarse una economía en base a la agricultura, que se va a expandir y que va a ser más centralizada. Y los sacerdotes, por supuesto, las clases más importantes que estaban en control, ya mencioné, la construcción de templos, todo esto es muy importante. Cuando se desarrolla la escritura, esto es muy, pero muy significativo porque es un avance muy importante en la historia humana. Y hay que mencionar que en un comienzo la escritura de los sumerios tenía un montón de caracteres, normalmente comenzó por supuesto cuando comienza a desarrollarse el comercio, hay que apuntar las transacciones. Entonces, así es como va a comenzar todo, apuntando transacciones y a veces se hacen dibujitos de lo que habían pactado las diferentes personas envueltas en esa transacción, y de esos dibujitos van a ir luego apareciendo, se van a ir mejorando y va a aparecer luego lo que se llama la escritura cuneiforme, esta serie de escritura en forma de cuñas, donde se hacen impresiones en una tablilla, en este caso de barro, bien preparadas, se hace una serie de impresiones donde con el tiempo, además de transacciones comerciales, van a aparecer textos religiosos, historias, etcétera, etcétera. Vamos a tener luego que en la época de la Edad del Bronce va
a pasar la autoridad de los sacerdotes a los reyes. Y vamos a tener entonces los primeros gobernantes, este periodo de las primeras dinastías, hacia el 3000, 2350 antes de nuestra era. Todo esto ya mencioné, 3000, 4000 años antes de ni siquiera que naciera Abraham, el profeta. Y en este sentido, la autoridad cambia, en este caso ya mencioné, de los sacerdotes a los reyes, y vamos a tener de que van a aparecer una serie de ciudades importantes, aparecer un total de 12 ciudades significativas, que sepamos hasta el momento, ¿no? Porque los historiadores siguen investigando, los arqueólogos, etc. Y vamos a tener de que va a haber una división aquí, entre reyes y sacerdotes. Los reyes tienen control, pero por supuesto la religión tiene un dominio sobre las masas significativo también. Va a aparecer lo que se llaman los sigurat. Los sigurat son esta serie de, no sé si los han visto en la foto, lo pueden buscar en Google. Estos sigurat son las primeras especies de templos, entre comillas, que son como una serie de pirámides escalonadas. Algunas tenían 2 o 3 pisos, no tan altas, porque no había una tecnología tan avanzada en aquella época como para construir las pirámides, como por ejemplo que tenemos más tarde en Egipto. Pero sí ya van apareciendo estos sigurats, que eran dedicados también a estos dioses. Y ya mencioné que la escritura cuneiforme va a aparecer aproximadamente hacia el 3000 antes de nuestra era, algo muy significativo que mencionar en este sentido. También, ya quizás para concluir pronto esta transmisión de hoy, también mencionar que en la edad del bronce, que hacia el 3000 antes de nuestra era, tenemos la evidencia, por ejemplo, en la famosa ciudad de Uruk, lo que va a conocerse como la epopeya de Gilgamesh. ¿Qué es la epopeya de Gilgamesh? Vamos a hacer un vídeo donde lo voy a relatar completa esa historia, y también tenemos otra evidencia muy importante, que es la lista de los reyes sumerios. Son evidencias que tenemos, aunque la lista de los reyes sumerios más tarde va a ser del periodo de los babilonios, pero que está datando y hablando de los reyes sumerios de la antigüedad, y van a quedarse sorprendidos cuando escuchen los detalles que revelan los sumerios, porque tienen una conexión muy significativa con lo que se va a escribir luego en la Biblia. Y tiene lógica, porque Abraham nació en Ur, una ciudad de lo que fue Sumeria, y todas estas historias y leyendas que van pasando en esta cultura se van a pasar luego al pueblo hebreo. Cuando hablamos de los reyes sumerios, es interesante de que dice la lista esta de que vivían hasta 900, 1000, 2000 años. Imagínense un rey que viva por 2000 años. Y son fechas que luego cuando leemos esta evidencia, por ejemplo, en la Torá, en la Biblia, vemos que la gente antes vivía tantos años. Entonces, vamos comprendiendo que no solamente es porque el texto lo está diciendo, sino que esto era también algo común que se iba avanzando, se contaba en las tradiciones antiguas, 3000 y 4000 años antes de que apareciera el texto de la Biblia, etc. Pero son cosas que todavía vamos a ir comentando poco a poco y que tenemos evidencia a través de estas tablillas. También vamos a hablar de ciudades importantes como la ciudad de Lagash y diferentes batallas que ocurrieron entre estos reyes por disputas de territorios y cómo hablaban y citaban de sus dioses. Es muy significativo y yo estoy seguro que todos estos términos que estoy hablando aquí, mencionando, les suenan similares, ¿no?, a lo que hoy día también se conoce. En cuanto a la epopeya de Gilgamesh, ya mencioné que vamos a hacer un vídeo más adelante, cuando llegue el momento, explicando en detalle qué es, porque también he visto algunos vídeos por ahí, algunas personas que comentan y erróneamente han narrado, dicen disparates sobre esta historia, y comparan a la epopeya de Gilgamesh y piensan que Gilgamesh fue como Noé, ¿no? Porque la historia es parecida y hablan de este diluvio universal que ocurrió. Y la gente cree que fue Gilgamesh el que se salvó a los animales y toda esa historia, pero en realidad van a ver que no fue así. Gilgamesh emprende todo un viaje buscando esta historia y la fuente, en este caso, de cómo vivir eternamente, y al final viene toda la historia del diluvio y lo que ocurre. Pero de ello vamos a hablar en detalles en otro video donde vamos a contar toda esta epopeya. Yo tengo el texto completo de esta epopeya de Gilgamesh y vamos a narrarla brevemente para que vean otra vez las similitudes con las historias que más tarde se van a poner por escrito en la Biblia y todo este significado de historias sumerias, leyendas, dioses que van a pasar luego a toda la historia de la humanidad. Porque otra vez Sumeria es el comienzo de la civilización humana. Todo comenzó en Sumeria. Y otra vez, 9000 años antes de nuestra era, 5500 años, cuando comenzó todo este periodo de los sumerios. Hasta aquí el video de hoy.
En el próximo vídeo vamos otra vez a continuar con esta cronología y hablar un poquito más acerca de estos diferentes periodos importantes, el periodo de Obeid, de la ciudad de Uruk, las primeras dinastías, ciudades importantes como Ur, entre otras. Gracias a todos por estar la atención esta mañana tan temprano. Algunos de ustedes que han estado dejando comentarios y no he podido leerlos porque estaba explicando, pero bueno, los leeré luego. Me preguntan cuándo nace el... Listo. Ahí teníamos entonces, la idea es usar este método, poner algunos videos en clase que nos van a contar unas historias que obviamente yo ya las tengo presentes, pero que me gusta que ustedes las escuchen de otras voces para que no se nos haga este tiempo pesado. Listo. Ahí escuchábamos entonces algunos datos de los sumerios. Como se pueden dar cuenta, es importante la civilización sumeria, es muy valiosa porque le va a dar al pueblo de Israel una identidad muy grande. Desde antes que existiera el pueblo de Israel, ya se dividía el pueblo sumerio en reyes, en sacerdotes, tenían jerarquías, templos, hacían sacrificios a los dioses, que uno cree que Abraham fue pionero en esto. ¿Se acuerdan que Abraham fue, pues, que hacía altares a Yahvé, que él iba a sacrificar a Isaac, que sacrificaba a los animales? Pues esto viene de mucho tiempo atrás. Y lo que hace Abraham y todo el pueblo israelita es heredar esto de otras culturas, como en este caso la sumeria, que es una de las más antiguas. Escuchan que más o menos data de hace 3.000 a 4.000 años. Y estamos hablando antes de la era cristiana. O sea que estamos hablando más o menos de 5.000 años, 5 o 6.000 años atrás. 6 milenios aproximadamente. Muchísimo, bastantísimo. Entonces ahí teníamos pues esto. ¿Cuál es mi finalidad? Que entiendan lo importante de los sumerios y lo importante de la civilización sumeria. Ahora, a ver, yo leo por acá un poquitico. Juan Ríos dice, Santiago, el tema de sacrificios de los animales data de ¿cuándo? Ahí no lo muestran, data de los sumerios. Desde los sumerios es que empieza todo el sacrificio a las deidades o a los dioses, desde los sumerios. Bueno, y Laura González nos pregunta, lo de Gilgamesh, ya les voy a contar entonces lo de Gilgamesh. ¿Qué pasa con el Gilgamesh? Es un mito, esperen antes de que se me vaya esto que les voy a decir. Es un mito sumerio. El Gilgamesh es un mito sumerio muy importante porque, a ver, dentro de todo esto que les estoy contando, obviamente esta cultura sumeria tenía como una especie de dioses, y esos dioses que ellos tenían, pues obviamente también contaban unas historias de ellos. Resulta que existía alguien, Gilgamesh, que las características de este mito concuerdan con algunos relatos bíblicos, especialmente con el diluvio. Y ya les voy a contar por qué. Les voy a poner un videíto, ya lo envío para que me ayuden a transmitirlo, donde nos van a contar un poco la historia del Gilgamesh, quién era, o quién creían que eran los sumerios, listo, y en qué se parece en qué se parece como algunos relatos que nosotros tenemos del Génesis, listo. Entonces, este videíto, mucha atención. Espérenme un segundo y les mando por acá el link.
para que lo miremos. Ahí está el link del video. Para que porfa me ayuden a transmitirlo, Vane. Esto conecta con los sumerios, repito, para los que de pronto están perdidos. ¿Qué estamos haciendo? El videito anterior les hablaba un poco de los sumerios. ¿Por qué de los sumerios? Porque es importante saber de ellos, porque de allí heredó el judaísmo muchas cosas. O Laura González, porfa, si nos puedes ayudar. Y este video que les vamos a poner a continuación es el mito del Gilgamesh resumido, porque eso es un libro. Eso es un libro, lo pueden conseguir inclusive en la Librería Nacional, pues eso es literatura clásica, es un libro. Pero acá en este video aparece de una manera resumida, entonces lo podemos escuchar de manera resumidita y mirar en qué partes esto es muy parecidito a algunos pasajes del Génesis. Te pido el favor, que si lo puedes devolver porque está empezado, si lo pones desde el principio, porfa. Este sí tiene mejor volumen, ya verá. El poema de Gilgamesh, también conocido como la epopeya de Gilgamesh, es la primera obra plenamente literaria de la historia. Cuenta las hazañas de un rey de Uruk, una ciudad sumeria que quizás dio nombre al actual Irak. Su argumento se divide en 12 tablillas que podemos considerar capítulos de una misma historia. Gilgamesh es el rey de Uruk, hijo del rey Lugalbanda y la diosa Ninsun. Cruel y despiadado, aplica el derecho de pernada sobre las novias, es decir, se acuesta con ellas antes que el propio novio, no respeta a los ancianos y maltrata a los jóvenes con los que se enfrenta en combates mortales. Es odiado y aborrecido por su propio pueblo, que eleva sus quejas a los dioses. Los dioses entonces deciden crear a un enemigo que le ponga freno, y la diosa Aruru da la vida a una criatura salvaje llamada Enkidu, el hombre bestia. Enkidu vive en los bosques con los animales, como una fiera más, aunque tenga forma humana. Los cazadores y los agricultores temen a la extraña fiera y el rumor llega hasta el rey Gilgamesh. Gilgamesh decide enviar una prostituta o una sacerdotisa, tal vez una sacerdotisa sagrada, a seducir a la bestia. Enkidu y la mujer, Samat, se acuestan y a partir de ese día, los animales ya no quieren saber nada de su antiguo amigo y le rehuyen. A cambio, gracias a la mujer, Enkidu se ha convertido en un ser humano y ha alcanzado el conocimiento. Samat le habla de la ciudad de Uruk y Enkidu arde en deseos de conocer ese nuevo mundo. Llega a la ciudad y se enfrenta al rey Gilgamesh, cumpliendo así el designio de los dioses. No se sabe con exactitud el resultado del combate, ya que no se ha podido reconstruir por completo en los textos conservados, pero se suele considerar que el vencedor fue Enkidu, pero no es del todo seguro. Lo que sí se sabe es que tras el combate, los dos enemigos se reconcilian y se convierten en grandes amigos. En busca de aventuras, Enkidu y Gilgamesh deciden enfrentarse al temible monstruo de los bosques llamado Ugawa. Los dos amigos llegan hasta el bosque de los cedros y se enfrentan al monstruo. Logran vencerlo, pero eso despierta la ira de los dioses, porque el bosque y el monstruo estaban bajo su protección. Después, la diosa Inanna quiere seducir a Gilgamesh, pero él la rechaza, porque sabe que todos los amantes de la diosa acaban mal. Ella, furiosa, arroja contra Uruk un terrible toro celeste, pero los dos héroes lo matan. Ahora es cuando los dioses deciden vengarse y castigar a los imprudentes héroes. El problema es que la madre de Gilgamesh es una diosa, por lo que se conforman con matar a Enkidu. Es en ese momento cuando Gilgamesh descubre que existe la muerte, viendo pudrirse ante él el cuerpo de su amigo. Gilgamesh, aterrorizado por la perspectiva de enfrentarse al mismo destino que su amigo muerto,
decide ir en busca de Utnapishtim, el hombre que sobrevivió al diluvio y ahora es inmortal. Tras diversas peripecias, Gilgamesh encuentra al mítico Utnapishtim, quien le cuenta la historia del diluvio y cómo el dios Enki le avisó de que los dioses querían aniquilar a toda la humanidad en un diluvio universal. Utnapishtim construyó una nave en la que embarcó a toda su familia y logró sobrevivir cuando, tras muchos días de lluvia, al arrojar un cuervo a la inmensidad del océano no regresó, lo que significaba que había tierra firme en la que desembocar. Cuando se descubrió este relato, los investigadores se quedaron asombrados por su semejanza con el relato bíblico del diluvio de Noé. Hoy, ya nadie duda de que Utnapishtim, llamado Ziusudra en sumerio y Atrasis en acadio, es la inspiración del Noé bíblico. Tras contarle la historia del diluvio, Utnapishtim le cuenta a Gilgamesh cómo puede lograr la inmortalidad. Se sabe que uno de los requisitos es permanecer despierto durante 7 días con sus noches. Gilgamesh no lo consigue y la inmortalidad se le escapa. Cuando todo parece perdido, la esposa de Utnapishtim le pide que ayude a Gilgamesh y que, al menos, le revele el secreto que le permita recuperar la juventud. Utnapishtim cede finalmente a sus ruegos y cuenta a Gilgamesh que existe una planta en lo más profundo del océano que devuelve la juventud perdida. Gilgamesh se sumerge en el océano y regresa con la planta. En vez de disfrutar solo de la planta de la juventud, Gilgamesh demuestra que ya no es el rey cruel y egoísta que era antes de conocer a Enkidu y decide llevarla a Uruk. Se supone que para que los ancianos del consejo también recuperen la juventud. En el camino, se detiene junto a una poza de agua fresca y dormita un momento. Es entonces cuando una serpiente sale del agua y le roba la flor de la juventud. Gilgamesh, desesperado, regresa a Uruk. El poema acaba como empezó, describiendo la grandeza de la ciudad de Uruk, construida por el rey Gilgamesh. Es bastante llamativo que el primer relato de la historia reserve un triste final a su héroe, aunque al menos le queda el consuelo de ser más sabio. Existen muchos más detalles en la historia, e incluso en la tablilla 12, cuya relación con el relato principal es muy controvertida. Gilgamesh desciende al infierno, y ahí se reencuentra con su amigo Enkidu. Muy bien, ahí teníamos entonces un resumen del relato de Gilgamesh. Yo les estoy copiando por el chat para los que no han visto. Les estoy copiando por el chat como algunas semejanzas o similitudes. Utnapishtim. Gilgamesh fue en busca de Utnapishtim. Si le prestaron bien atención a este mito. Necesito que estén muy conectados con estos videos porque estos videos son claves. Yo no se los cuento acá todos a ustedes porque es bueno que haya este cambio de voces y que haya esta manera también como de pedagógica. Pero el Gilgamesh buscaba la inmortalidad. Utnapishtim era el único que la había logrado porque él sobrevivió a un diluvio. Utnapishtim se parece al Noé del Génesis, sobrevivió a un diluvio como el Noé del Génesis. No nos habla de barcas ni de animales, eso sí no es igual. Luego, cuando consigue Gilgamesh la flor de la inmortalidad, la serpiente se le roba la flor de la inmortalidad, o sea que se le roba la inmortalidad a Gilgamesh. Muy parecido a lo que pasa en el Edén con Adán y Eva y la serpiente. Y también muy parecido porque Gilgamesh desciende a los infiernos o al infierno y se encuentra con su amigo Enkidu, que fue por el que hizo todo esto. Jesús también desciende. Entonces miren que hay algunas como similitudes entre el código de creencias judaico y posteriormente este detallito que les comparto con el cristianismo. Hay un código de creencias muy parecido, muy parecido. Yo no puedo afirmarles, y quiero que me quede esto claro en clase, y bueno, y los que están viéndonos en YouTube, yo no puedo decirles
que tal cual esto es así. Porque esto que les estoy contando, esto que yo les estoy contando, o esto que nos cuenta la historia, son conjeturas que se han venido sacando acorde a estas tablillas que encontraron de estos mitos del Gilgamesh, que datan de muchos años antes de que existiera el judaísmo, de que existiera el mismo Génesis. Entonces no se puede decir, ay, sí, lo copiaron o tomaron este detalle de la tablilla del Gilgamesh para el Génesis. Eso exactamente no se puede afirmar, pero todo apunta a que pasó así. ¿Sí me hago entender? O sea, uno con estos desarrollos científicos no puede decir un 100%, porque han pasado muchos años y no hay los suficientes datos. Pero como lo decía la persona que narraba esto en este video, hoy en día hay menos dudas y todo es mucho más claro de que muy probablemente el diluvio, Noé, tiene que ver con esto del Gilgamesh, y la serpiente tiene que ver con aquello que roba esa bendición, como en el Edén. Listo. No es gratuito que por eso Génesis del 1 al 11 sean relatos míticos. No es gratuito que Génesis del 1 al 11 sean considerados relatos míticos. Y son considerados relatos míticos como una manera de explicar muchas realidades reales y humanas, pero a través de unas historias heredadas de otras culturas, de otras civilizaciones y de otros pueblos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, muy bien. ¿Quién más nos cuenta? Les estoy compartiendo pantalla otra vez. ¿Quién más nos cuenta? A ver. Rico saber hasta este momento, que ustedes intervengan, me cuenten a ver cómo vamos. Les quiero decir que este curso tiene mucha información, es un curso con mucha información. De pronto a veces no se me sientan abrumados por tanta cosa. Ustedes, yo me imagino que están tratando de tomar nota, absorber lo más que puedan, pero es un curso de mucha densidad, tiene mucha información. Listo. Yo traté de dosificársela, he tratado de hacerla de una manera en la que ustedes me puedan entender esto de una forma más tranquilita, pero pues igual estamos hablando de muchos años de historia. ¿Listo? A ver, yo los voy a leer por el chat mientras tanto. Es clave discernir la intención del texto de Noé y de la serpiente como aplicación para nuestra vida. ¿Cuál es la intención de ese texto en la Biblia? Es importantísimo discernirlo. Samuel, estás en lo correcto. Es demasiado importante discernir la intención de cada uno, las diferencias, porque yo les hablo de las similitudes, pero también tienen muchas diferencias. Y es totalmente importante nosotros identificar por qué los judíos, el para qué y el por qué, tomaron estas narraciones y se las quisieron enseñar a su pueblo y a sus niños, porque todo esto se les enseñan a sus niños desde que son chiquitos hasta que crecen. Entonces, importantísimo lograr entender, importantísimo lograr comprender el por qué y el para qué, porque uno no puede, como les dijera, como eso viene de otra civilización, entonces no tiene sentido. Como eso viene de otra civilización, no es valedero. No, es muy valedero, porque es que los judíos no eran ningunos pintados, ningunos bobos, y me perdonan que les hable tan colombianamente, tan coloquialmente. Los judíos tenían la cabeza muy bien puesta. Y cuando los judíos tomaron estas otras civilizaciones es porque detrás de estos mitos, detrás de estos relatos, vieron una riqueza cultural, religiosa, espiritual para todo un pueblo y toda una nación. Si no, los hubieran borrado estos libros. Vamos a mirar entonces acá. Daira dice, estoy tomando nota y aprendiendo mucho sobre estas narraciones. Juan Ríos dice, la verdad que la idea es no abrumarse con este tema de las mitologías, pero así hacemos un análisis. Así es, hacemos un análisis total y de pronto lo que tú dices puede ser impactante al inicio para algunas personas,
pero cuando uno le va encontrando el sentido, antes encuentra belleza en todo esto, encuentra belleza. Y encuentra mucha sabiduría y mucho valor en la Biblia, porque eso quiere decir que la Biblia está recogiendo experiencias milenarias, así sean de otros pueblos, experiencias milenarias, para darnos un mensaje importante e interesante. Nosotros cuando leemos el Génesis y el relato, por ejemplo, del diluvio, no estamos leyendo un relato nuevo, estamos leyendo un relato, según esto, de 6.000 años atrás, lo que quiere decir que estamos leyendo al hombre más anciano que podamos conocer en el mundo, sus historias que narraba y las moralejas que sacaba de ellas. Nada más piensen en eso. Y dígame si eso no le hace a uno mirar la Biblia y contemplarla con una gran riqueza, con una gran riqueza. Bueno, por acá vamos a mirar, Vanessa, Vanessa había escrito algo acá, Beatriz Eugenia dice, lo más importante es que los cursos queden grabados para volverlos a repasar y aclarar muchas dudas y vacíos que nos quedan. Aunque no estamos totalmente comprometidos a que van a quedar todas las clases grabadas. Esta la estamos grabando por esta dificultad que estamos teniendo, pero pues no es como, eso está claro desde el inicio que no se sabe si vaya a quedar todo grabado. La idea es que los 200 que se inscribieron sean los que estén acá hoy por las dificultades que tuvimos, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué les quiero decir con esto? Que no nos confiemos de los videos. ¿Listo? Bueno, ¿qué más dice? Vane nos dice, Cecilia Vélez nos pregunta por YouTube, ¿es por eso que los gnósticos dicen que esa es la verdadera religión? Sí, puede ser que sí, pero eso de hablar de la verdadera religión es un caos, porque entonces todas van a decir que son las verdaderas religiones. Pónganse a pensar y todos van a decir que son las verdaderas religiones. El hecho de que sea la más antigua no quiere decir que sea la más verdadera. ¿Por qué no? Porque sabemos que el hombre es de procesos y es evolutivo. Entonces se supone que a medida que pasa el tiempo, la manera de concebir a Dios, de concebir el mundo, ha cambiado mucho y se supondría que para unas cosas ha evolucionado y para otras ha empeorado. Entonces hay que hilar muy suave e ir muy pasito con afirmaciones como esas, que la persona que nos pregunta en YouTube, Cecilia, nos habla pues de los gnósticos y ellos, los gnósticos y muchas más personas tienen fundamentos también que pueden ser muy valederos, ¿sí o no? Luz Marina y Oriana dicen que van muy bien. Gracias, Vani, gracias por ser el puente con YouTube. María del Carmen dice un poquito complicado tomar apuntes. Sí, yo sé que es mucha información, yo sé que uno alcanza a tomar lo que más puede, aunque yo les voy a pasar unos documentos, Dios mediante, que no sé en este momento cómo se los voy a pasar, porque estamos teniendo dificultades para la comunicación con ustedes, pero se los va a pasar, vamos a solucionar, se los va a pasar y van a tener más a la mano cierta información. Lina María nos dice muy interesante saber toda esta historia, súper interesante. Diana Isabel en varias culturas, el diluvio es narrado, incluidas asiáticas e hindús. Todo esto apunta a un hecho histórico válido, registrado en varias historias míticas. Sí, es muy raro lo que dice Dianita, es muy raro que muchas religiones y culturas tengan la historia del diluvio como parte de su historia. O es una narración muy impactante, o es un mito con una muy buena moraleja, o es un hecho que sucedió y que es histórico y que cautivó, ¿cierto? Pueden ser algunas de las anteriores, pero la que sea, si están tantas culturas, es porque es algo importante, ¿sí? Es porque es algo importante. Gloria Angulo dice súper bien, entendido y dando respuesta a interrogantes. Gaby dice muy bueno, aprendiendo también nos dice por acá María Nevi. André María nos dice me encantan las similitudes. Lina Carvajal nos dice que aterrada. Madeleine dice interesante y entendible, muy clara información. Javier dice vamos bien. Lina dice súper, Samuel dice súper. Bueno, yo veo que por acá entonces vamos entendiendo la situación.
y vamos comprendiéndola. Listo. No compartan pantalla, porfa, Socorro, estás compartiendo pantalla, por favor. Y listo. Y Lina Carvajal, que nos dice que aterrada. Lina Carvajal, que nos dice que aterrada. No te preocupes, vas a ver que todo esto tiene sentido, tiene un sentido, es profundo y es bien valedero, no te preocupes por eso, que lo vamos a ir entendiendo lentamente. ¿Qué más han escrito por acá ustedes? Varias cosas. Vicky dice, es muy interesante ver también la figura y el rol que en estos mitos tuvo la mujer, que en su momento también rescata al hombre de lo irracional. Sí, la mujer ha tenido un papel preponderante. El hecho de que el judaísmo haya sido machista, una cultura machista, no implica que la mujer no haya tenido preponderancia en otras culturas, e inclusive diosas mujeres. Denis nos dice, siendo Dios el Señor de la historia y reconociendo que es inherente a su criatura la búsqueda de la verdad de Dios, seguramente ha permitido que todas las culturas se entrelacen con un propósito, que al final seguramente será el encuentro con Él. Qué lindo, Denis, me encanta lo que escribió Denis. Quiero que miren el comentario de Denis, que está preciosísimo, porque es verdad. Si uno es un creyente y uno ve todo desde la fe, uno toma esto desde esa manera que Denis lo está tomando, como que Dios permite todo esto para que sea el Dios Marduk, el Dios con el nombre que tenga, todo esto nos lleve a ser personas, a ser mejores personas, a ser personas con sentido de trascendencia, entre otras cosas. Samuel nos dice, uno de los frutos de este curso es que al terminar podamos explicarle a alguien por qué están los mitos del paraíso y del diluvio en el Antiguo Testamento. Sí, podría ser, aunque hay que hilar también muy despacio con esto, porque esta información es una información, 1, académica, 2, para personas que lleven tiempo caminando con Dios, personas que apenas se están encontrando con Dios. Este tipo de conocimiento es como darle a un bebé carne frita cuando ni siquiera se ha podido tomar la leche del seno de su mamá. Entonces hay que hilar muy suavecito con esta información, listo, porque en un tiempo inoportuno, donde se estudia esta información en un tiempo inoportuno, puede hacer el efecto contrario al que nosotros deseamos. Listo. Vane dice, Luz Marina dice, ¿puedes compartirnos la información a los correos? Esa es la idea, compartirlo a los correos. Me voy a desenredar con unas cositas que tengo enredadas con Sandrita, que es la persona que organiza esto en el CAE, y después de que lo logremos, obviamente nos organizamos para enviarle la información. Listo, vamos a seguir. Entonces les voy a compartir otra vez pantalla que se me descompartió. Bueno, es que digo se me descompartió, pues me inventé esa palabra, no sé. Bueno, entonces acá seguimos en esta diapositiva en la que les estaba contando sobre los sumerios. De los sumerios vimos 2 videos, sabemos todo esto del Gilgamesh. Ahora vamos a pasar a los egipcios. Si ven que la segunda imagen que está allí, las 3 pirámides, Keops, Kefren y Miquerinos, las 3 pirámides egipcias. Y resulta que de los egipcios también heredamos varias cosas que les voy a mostrar a continuación. Estas no son en video, sino que son acá en esta imagen, que quiero que miremos. Son muy interesantes porque resulta que los egipcios tienen algo llamado el libro egipcio de los muertos, inclusive uno lo puede comprar, yo lo tengo acá, de hecho lo tengo en este momento porque lo voy a citar ahorita, que es toda la tradición de cómo los egipcios pensaban en la muerte, mostraban todo su código de creencias sobre la muerte. Y entonces vamos a tener lo primero de Egipto, tenemos el mito de resurrección de Osiris e Isis, que es la imagen que vemos arriba, la imagen alta de la diapositiva. Y ahí vemos a Isis,
que es la que tiene la cabeza como de animal, que es la que tiene como la cabeza de animal ahí en la imagen, con el sarcófago, la momia con sarcófago de Osiris. Y vemos que Isis está haciéndole algo a Osiris. Osiris es el que está acostado, Isis es la que tiene cabeza de animal. Y esto es tomado, estas imágenes que les estoy tomando son imágenes reales, que este es el libro egipcio de los muertos, esas imágenes. Lo que pasa es que ellos no tenían libros, ellos tenían papiros. Entonces estos son los papiros donde ellos tenían el libro del sentido de la muerte para ellos. Son imágenes tomadas de allí. Entonces en este que ustedes ven ahí, en ese mito de resurrección, es uno de los primeros mitos de los que data la historia sobre la resurrección. Y es que Osiris e Isis, ellos dos, Osiris tenía un hermano, Set, y resulta que Set, por quedarse, Osiris era un rey egipcio, cuenta la mitología, que era un rey egipcio, y entonces Set, el hermano, por quedarse con el trono, mató a su hermano Osiris. Y resulta que Isis, la esposa de Osiris, la novia de Osiris, que también era hermana de él, porque en Egipto era muy usual que se casaran entre hermanos, eso lo hacían muchísimo para conservar la dinastía, la monarquía, pues la monarquía, sí, pues el trono. Entonces, resulta que cuando Set mató a su hermano Osiris, Isis, su esposa, que también era su hermana, fue a buscarlo. ¿Y cómo les parece? Dice que se parece a Caín y Abel. Sí, así es, así es. Muy bien, por ahí están encontrándole el significado a todas estas cosas. Y entonces resulta que cuando Osiris se da cuenta de que Isis se da cuenta que Set mató a su hermano Osiris, Isis pues obviamente quiere resucitarlo. Pero resulta que Set mató a Osiris partiéndolo en pedacitos. Lo que llamamos lo descuartizó. Y lo tiró por el río Nilo. Y entonces Isis, esta mujer, va y recoge pedazo por pedazo al río Nilo, cuenta la mitología, excepto su miembro, su pene. Es lo único que no encuentra y eso queda por allá en el río Nilo. Dicen las malas lenguas que por eso consideran que el río Nilo tiene la fertilidad, porque quedó el miembro de Osiris inmerso en el Nilo. Mitología al fin y al cabo. Y resulta que Isis llega y entonces recoge todos los pedazos de Osiris, menos sus genitales, y los mete como en una especie de vasija, que como dato curioso les cuento, que en la magia negra, inclusive no solo en la magia negra, sino en estos wicas, creo que se llaman, o wicas, que son los de magia blanca, bueno, eso es un montón de corrientes, ya estamos hablando acá de practicante de brujería, se dice que ellos creen que teniendo la vasija de Isis, allí con esa vasija pueden hacer rituales de resurrección. Eso cuenta la magia negra. Pero les quiero mostrar es cómo todos enlazan todas las creencias como con todo. Entonces, resulta que Isis mete en la vasija esos pedazos de Osiris y lo resucita, Y entonces Osiris se vuelve el dios de la muerte. ¿Por qué se vuelve el dios de la muerte? Se vuelve el dios de la muerte Osiris porque es el que fue capaz de superar la muerte y volver a la vida. Es el que fue capaz de superar la muerte y volver a la vida. Entonces, por eso Osiris es el dios de la muerte. Gracias a que Isis lo resucita a través de un montón de rituales y de cosas. Entonces, este es el primer relato de las civilizaciones antiguas de resurrección narrado, el de Osiris e Isis. Y ya ustedes se han dado cuenta que tiene varias similitudes.
Osiris y Set como Caín y Abel, se parecen un poquito, o esta historia pues como que refleja esa parte de la sociedad de la envidia entre hermanos, la resurrección, que Osiris sea el rey de la muerte, porque haya vencido como la muerte o superado la muerte resucitando. Oigan, y eso no es nada. ¿Cómo les parece que Osiris e Isis se acuestan y tienen un hijo? Como para que no quede duda de que el muerto no está tan muerto y de que puede engendrar todavía y tienen un hijo. Entonces todo esto hace parte de la mitología griega. Y se los cuento porque en el Antiguo Testamento hay relatos de resurrección y en el Nuevo Testamento también hay relatos de resurrección. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos cuando Elías y Eliseo, cuando Eliseo resucita al hijo de una viuda, en Primera o Segunda de Reyes, no recuerdo bien. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, resucita a Lázaro y resucita al hijo de la viuda de Naín, que son las tres resurrecciones del Nuevo Testamento, pues de los evangelios, porque ya por allá en Hechos de los Apóstoles los discípulos también hacen resurrección. Creo que Pablo resucita a Tabita, así se llama, y Pedro no me acuerdo, pero por allá hay otro relato. Listo. Entonces, bueno, ahí tenemos diferentes cosas de la mitología egipcia. Si dije griega, me perdono, que a veces cuando estoy dando estos cursos pienso más rápido lo que hablo, como por tanta información, y se me trocan los cables. Entonces ahí me corrigen. Bueno, dice Amanda Ararat, ¿cómo sucede lo del hijo de Osiris si no tiene sus genitales? Por lo mismo, Amanda, porque hace parte de mitos, es un mito. Entonces, con esto nos quieren explicar diferentes cosas. Muy importante que ustedes sepan que un mito no son mentiras, que un mito son historias que cuentan verdades. ¿Cuál es la verdad de Osiris y Set? La envidia entre hermanos. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad de Isis al resucitar a Osiris? El deseo de que nuestros seres queridos vuelvan a estar con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Detrás de los mitos hay verdades. La concepción del hijo de ellos podría asemejarse con la concepción de Jesús. No. Ahí sí no, ni por si acaso. Porque recuerden que María coincide por obra y gracia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es vida, en cambio Osiris es del mundo de los muertos. No tiene comparación. Listo, no tiene comparación. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a mirar lo siguiente. Como vemos, ahí en la presentación también está el juicio final. Miren, es la imagen larga de abajo. Quiero que la miren con mucho detalle. En lo personal les cuento que es una de mis imágenes preferidas de la cultura egipcia, del libro egipcio de los muertos. Es uno de los papiros que más me gustan por el significado que tiene. Me perdonan que ahí me están llegando notificaciones y muestran todo. Bueno, entonces vamos a mirar lo siguiente. Vamos a mirar en este papiro lo interesante de lo de la muerte que nos muestra acá y que representa allí esta parte. Porque resulta que los egipcios creían en un juicio y en un juicio final. Y esto es muy interesante porque si se ponen a pensar, qué parecidito puede llegar a ser a nosotros. Entonces miren que hay un juicio final según sus obras. Y quiero que miren bien porque está explicado el jeroglífico. Dicen que si puedo ampliar la imagen, que cada cuadrito no se alcanza a ver. ¿Puedo ampliarla? Voy a mirar. Yo creo que sí. Es que son solamente... Sí, la pude ampliar. Ahí está. Entonces miren. Bueno, es más, voy a ampliarle la primera para que la vean bien. La resurrección, miren. Ahí está la resurrección. Este es tomado el papiro original de la resurrección de Osiris por parte de Isis.
Miren bien, todo lo que está atrás es como el ritual de resurrección y lo que hizo para resucitarlo. Ahí está pues resucitándolo, listo. Que está por papiros, ese era el modo de escribir de ellos, por papiros, que era tomado de unas ramas que crecían a la orilla del río Nilo, y fueron los primeros en crear algo parecido al papel, porque antes de los egipcios no existía algo parecido al papel. Bueno, entonces acá miramos cómo es el juicio final según las obras que ellos tienen. Y entonces acá hay cosas interesantísimas que quiero que nos detallemos. Lo primero, vemos que acá está, el ba o el alma del difunto. ¿Sí lo ven ahí? El ba o el alma del difunto, el que está vestido todo de blanco. Ese es el alma del difunto que llega al juicio final después de muerto. Vemos que está Anubis, dios de la muerte, el que tiene la llave de la muerte, que él la tiene en su mano, las llaves de la muerte. Que oigan, esto es súper parecido también a las llaves de la muerte, ¿cierto? Nosotros en la Biblia también hay algo que habla sobre las llaves de la muerte. Vemos que hay una balanza. ¿Se acuerdan que el símbolo de la justicia, yo no sé si acá hay abogados, me parece, Samuel no es abogado, me parece que acá hay un abogado. Ingeniero. ¿Cómo? Ingeniero. Ingeniero Samuel. Ah, bueno, no sé si acá hay abogados, pero les cuento que el símbolo de la balanza para la justicia viene desde los egipcios y luego parece que es tomado por los griegos. Y por eso miren, acá en el juicio está la balanza y miren lo importante de la balanza. Al lado donde está el alma del difunto, miren que dice vasija contenido el corazón de Ba. Esa vasija tiene el corazón del difunto, porque el corazón del difunto lo pesan. El corazón del difunto lo pesan. Y miren que al otro lado de la balanza está la pluma de la verdad. Entonces en un lado ponen una pluma y en otro lado ponen el corazón del difunto. Y si el corazón pesa más que la pluma, si el corazón pesaba más que la pluma, era porque el alma del difunto era devorada por ¿quién? Miren, por el devorador. Si ven el devorador que parece como un perrito en la imagen, parece como un perrito. El alma del difunto era devorada por el devorador. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que su corazón está lleno de odios, de resentimientos, mejor dicho, de cosas que nada que ver y por eso está tan pesado. En cambio, un corazón que esté muy liviano es un corazón lleno de buenas obras y debe de pesar lo mismo que la pluma. Y si pesa lo mismo que la pluma, el alma no es devorada. El alma transita y bueno, y puede tener unos privilegios, en fin. Y ahí está el dios de la sabiduría, Tot, que es el que hace, mejor dicho, como el cálculo de si pesó lo que tenía que pesar o si no pesó lo que no tenía que pesar para saber si pasa o no pasa la gran prueba. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos. Y yo acá tengo el libro egipcio de los muertos en mis manos y les voy a leer cuáles son. Bueno, y espérense un segundito, porque ese juicio final, según las obras, son estas las obras. Acá está la imagen. Eso que ustedes ven ahí a un ladito que no entendemos, esas son las obras. Y esas obras se parecen a los 10 mandamientos de Moisés. Y se los voy a leer textualmente porque acá tengo el libro. Dice así: el muerto debía justificarse de 2 puntos. No haber cometido pecado contra los hombres. No haber hecho nunca nada que pudiese disgustar a los dioses. No haber respetado las jerarquías. No haber matado ni ordenado a matar. Así como no haber causado sufrimiento a nadie, ni haber dado pruebas de avaricia, midiendo a escondidas la comida y el incienso que es conveniente depositar en los templos, ni haber hurtado los alimentos o las jarras de bebida de los muertos,
ni haber fornicado en los lugares puros, ni reducido el codo para robar la tierra del vecino, ni falseado las medidas, ni entorpecido los pesos de la balanza, ni robado los pájaros de los dioses o los peces de los lagos sagrados, ni causado daño a los rebaños de Amón, Tebano, ni contado, Amón, el dios de ellos, ni contado mal los lingotes de plata que debía dedicarse al tesoro de los santuarios. Y esto lo tenía que hacer ante los 42 dioses armados de cuchillos, y ante Tot y ante Anubis, y el difunto se tenía que golpear el pecho diciendo: puedo asegurar que he dedicado toda mi vida a realizar el bien, sin méritos. Oh dioses eternos, bien amados, puedo pronunciar mi elogio porque he sido el mejor entre los mejores. He alimentado a los escuálidos, dado agua a aquellos que tenían sed en medio de la jornada. He prestado mi barco de pesca a los que no tenían nada. Entonces sigue diciendo el libro de los muertos así: qué buenos y justos son todos estos muertos que se dan golpes de pecho ante Osiris, ante Tot y ante Anubis. A juzgar por lo que decían en el más allá, todos fueron el padre del huérfano, el sostén de la viuda y la providencia de los infortunados. Por Hielópolis no he pecado en absoluto. Por el portador de las llamas del Querá no he robado en modo alguno. Por la nariz de Hermópolis jamás he engañado. Por el devorador de sombras nunca he matado hombres. Por la doble leona del cielo jamás he ocurrido robar ganado. Por el quebrantador de osamentas de Heracleópolis nunca me dediqué al pillaje de la fortuna del templo. He dado sepultura a mis padres. No he reducido a servidumbre a la hija de ninguno de mis servidores. He alimentado a buitres del cielo, que son animales sagrados. Desde que nací no he sido golpeado ni una sola vez ante magistrado, ni en alguno he trazado signos que hubiesen podido aterrar el alma de un muerto, ni signos cuya imagen pudiese evocar cosas impuras. Son extraordinariamente puros. Bueno, en fin, no les voy a leer más porque esto sigue y sigue y sigue. ¿Qué les parece, pues, lo que les acabo de leer del libro de los muertos? ¿Ah? ¿No se les parece un poco a las obras de misericordia? ¿No se les, del Nuevo Testamento? ¿No se les parece un poco a los mandamientos? Porque la persona tiene que decir: yo no he hecho tal cosa, yo no he hecho tal cosa, y los mandamientos están así: no robar, no codiciar los bienes, no. ¿Sí me hago entender? O sea, también empieza con la fórmula no, y la misma fórmula es usada en pero para ellos no son ni los mandamientos ni nada, esto se llama para ellos propiamente la confesión negativa de los muertos. No he. O sea, yo no he tal cosa, no he tal otra. Es la confesión negativa, la confesión negativa. ¿Y por qué negativa? Porque tiene que ser en negativo, que nunca han hecho nada de esto malo, para así poder ganar algo muy bueno luego. Listo. Voy a leerlos por acá. Amandarara dice: claro, se parece a los 10 mandamientos y a las obras de misericordia. Diana María dice: qué belleza de relato, se basa en el amor a los dioses y a sus hermanos. Así es. Luz Alba Figueroa dice: cierto, muy parecido a las obras de misericordia y los mandamientos. Juan Ríos dice: también habla de las obras de la misericordia. María Herrera dice: tenía mucho cuidado de no hacer daño a nadie. Muy bien. Naidu dice: Santiago es lo que habla en la carta de Santiago por obras. Sí, tiene todas sus similitudes. También tiene sus cosas en las que no se parece, ¿cierto? Normal, en unas y en otras no. Diana Isabel dice: Proverbios 21:2, al hombre le parecen rectos todos sus caminos, pero allá ve quién pesa sus corazones, quién pesa los corazones. Excelente, Dianita, muy buen aporte ese. Mírenlo, el peso de los corazones.
¿Qué más dice acá? Mandararat, Osiris es el rey de la muerte y Anubis el dios. Es que no entiendo. Bueno, es que ellos cambian de nombres. Ellos cambian de nombres. Eso es un enredito ahí que no los voy a meter en ese enredo. Eso cambian de nombres. Listo. Eso van cambiando de nombres, pero dejémoslo hasta ahí. Lo más importante que quiero que ustedes me entiendan de esta parte es la influencia que tuvo Egipto para los israelitas. Influencia cultural, religiosa, de cosmovisión para lo que hoy conocemos como el judaísmo. Y yo no había visto el horario y se nos está acabando el tiempo acá. Y se nos está acabando el tiempo y no había visto la hora y esto ya va avanzadísimo. Y estoy leyendo por acá YouTube que dice Luz Marina, increíble la similitud de nuestros mandamientos, es una confesión, balanza, listo, muy bien, estaba leyendo acá como lo que habían escrito también por YouTube. Bueno, muy bien, volvemos acá y les puedo decir que el imperio babilonio o babilónico, el imperio persa, se me fue el compartir de pantalla, ¿cierto? A ver, lo vuelvo y lo comparto. Esperen que alguien me sacó de acá. Alguien me sacó de acá. Espérenme un segundito. Dice Juan Ríos, confrontar nuestros tiempos difíciles en los tiempos de pandemia, poder enterrar nuestros muertos. Denis dice, Santiago, una duda, a la luz de lo que vemos, ¿qué significado tiene el hecho de que Jesús viviera en Egipto parte de su vida oculta? En Egipto, Jesús, parte de su vida oculta, no tengo ni idea, Denis. No sé, pero Dianita ahí está moviendo la cabeza que sí. Dianita, cuéntanos. Sí, claro, ¿se acuerda cuando ellos huyeron a Egipto? Con María y con José. Sí, pues la niñez de Jesús es parte de la vida oculta de él. Sí, ya. No podría decirles absolutamente nada de eso. No tengo ni la menor idea, no sé si de pronto en Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger haya hablado sobre esto, los que se lo han leído, no tengo ni idea. ¿Para qué les voy a inventar? No sé, y nunca he leído nada sobre esto. Ya entiendo lo que dicen, claro, lo de la huida a Egipto, que es como la huida a Egipto del Antiguo Testamento, como el éxodo también de ellos mientras Jesús está pequeño. Pero más allá de eso, no tengo conocimiento. Dice Luz Alba, te queda de tarea averiguarnos. Bueno, pues por ahora tengo mucha tarea con este curso, pero en algún momento de pronto sí puedo preguntar a ver qué nos pueden contar sobre esto. Listo. Denme un segundito porque estoy otra vez buscando la reunión porque me sacó de la reunión esto para poder volver a compartirles pantalla. Faltan acadios, babilonios, sí, claro, falta toda esa parte mesopotámica importante que les he dicho, que es vital para todo esto que estamos viendo. Pero yo no se las voy a enseñar así, sino que vamos a mirar una manera de enviarles documentos. Voy a ver la manera de poderles enviar a ustedes un documento donde en ese documento vamos a hablar sobre la parte de los babilonios. Listo, la parte de los babilonios. Entonces vamos a ver cómo nos va con eso.
Bueno, entonces en este punto, lo que vamos a hacer en este punto es que vamos a mirar que si ya vimos los sumerios, si ya vimos Egipto, ahora nos queda faltando el Imperio Babilónico, que ese lo van a leer ustedes en un documento en sus casas esta semana, Dios mediante, y la influencia que pudo tener. El Imperio Persa, que también les voy a poner un documento chiquitico del Imperio Persa, y ya eso es lo que vamos a ver. Porque este hombre es Alejandro Magno, que representa a los griegos, el Imperio griego, pero el Imperio griego no lo vamos a ver como tal la influencia que tuvo todavía, porque esto es muy posterior, esto ya es más cercano a Jesús. Y esto nos representa el Imperio Romano, estas columnas, que el Imperio Romano también lo vamos a ver ya acercándonos al nacimiento de Jesús. Estos dos periodos, que son el romano y el griego, son más acercándonos a Jesús. Entonces eso los vamos a dejar para más adelante del curso, todavía no. Por ahora, como les conté, sumerios, egipcios, y en la casa vamos a leer algo del Imperio Persa y del Imperio Babilónico, para que ustedes sepan cómo era su cultura y su idiosincrasia, y así entiendan un poquitico más de pronto la influencia que pudo tener en estas culturas. Bueno, listo, todavía nos faltan unas cositas por entender, pero esas las vamos a dejar para la próxima clase. Listo, para la próxima clase. Por ahora vamos en este curso en la clave número 1, que la clave número 1, les recuerdo, es esta, es formación de la identidad cultural, religiosa y social de Israel. Estamos aprendiendo Israel de dónde bebió y de qué culturas estuvo permeado para ser el pueblo que hoy conocemos, y posteriormente nosotros como cristianos, desde donde tiempos lejanos y milenios atrás, heredamos también muchos pensamientos y muchas cosas. A ver, yo los leo, que nos envíen los enlaces de documentos o videos sobre el tema, sería muy bueno. Sí, se los vamos a enviar al correo, listo, al correo. Si ustedes escribieron mal el correo al inscribirse, ahí yo encuentro una debilidad. Pero si ustedes inscribieron bien su correo, no pasa nada, no hay ningún problema, les va a llegar al correo. Recuerden revisar en no deseados, porque de pronto allí les puede llegar. Y bueno, así vamos a terminar nuestra clase de hoy. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado. Vamos a organizar lo del link, vamos a organizar lo de la capacidad de Zoom, para que no sea esto tan aparatoso como nos fue hoy y nos pueda ir mucho mejor. Le agradezco a Laura, le agradezco a Vanessa, porque me ayudaron con estas herramientas para lograr que no solo los 100 que estamos acá conectados estuviéramos, sino también las personas que desde YouTube necesitaban, pues no se pudieron conectar, se pudieran conectar también. Listo, entonces estoy leyendo por acá también lo que aparece en YouTube, los comentarios de YouTube. Bueno, listo, entonces todo lo esperamos por allí, por los correos. Gracias, Santi. Con mucho gusto, con mucho gusto. Un abracito muy grande, Dios me los guarde, Dios me los bendiga, y que Papá Dios nos siga dando sabiduría, entendimiento, para unir todo esto y que esto sirva para nuestro crecimiento cristiano. Listo. Recuerden que este tipo de información es una información que no es propiamente para evangelizar inicialmente. Esto es un curso formativo, que uno este tipo de cursos los hace ya con un tiempo más de caminar en la fe, que tenga una comprensión de otras cosas. Les quiero recordar esto. Y bueno, para la próxima clase, ¿qué hay que hacer? Leer los documentos que les enviemos al correo muy juiciosamente, porque el que no me lea los documentos pues va a quedar con un bache tremendo, porque es un listo. Gracias, Santi.
Bueno, Dios me los bendiga. Un abracito para todos. Amén. Muchas gracias. Gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias.